Hoy tenemos un tema bien interesante, un tema, oiga, que yo espero que usted después pueda repasar lo que el Señor nos quiere traer hoy. Sabe que yo mismo escucho la predicación de lo que el Señor me da y cuando la vuelvo a escuchar, estando encerradito en mi cuarto de oración, recibo mayor revelación. Yo le exhorto de que usted saque tiempo en su tiempo libre y escuche el mensaje de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces entendemos algo, pero cuando profundizamos en la palabra que Él nos trae, nos pasa como un refractor interno, es como un rayo X interno, donde nosotros empezamos a ver cosas que no habíamos visto. Y eso se llama crecimiento espiritual. Yo les recomiendo que usted lo haga. Yo lo hago semanal. Y no solamente lo hago con las predicaciones que Dios me da, sino con los siervos que Dios ha traído aquí. Y créame, siempre uno encuentra algo nuevo, porque la palabra es viva y cortante, eficaz, más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención del corazón. O sea que Hebreos 4:12 lo dice claramente y la palabra se cumple. Y se cumple en favor nuestro, pero tenemos que sacar tiempo para que nosotros podamos crecer. Así que lo exhorto con esa asignación para que usted pueda seguir creciendo a la estatura de un varón perfecto, como dice la palabra, en Cristo Señor Jesús nuestro. Amén. Igual usted que está por internet, como esto está grabado, usted lo puede bajar y después verlo con calma y desmenuzarlo. Y le exhorto siempre que tenga la palabra en la mano, porque todo lo que nos trae está aquí en la palabra. Y cuando usted la lee, recibe una nueva bendición. Amén. Pues el tema de hoy es la mente de Cristo en el hombre creyente. Es interesante, ¿por qué? ¿Y por qué en el hombre creyente? Porque si no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener la mente de Cristo. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden tener la mente de Cristo. Y eso a veces uno se le olvida, porque el otro día yo estaba hablando con unos vecinos y le estaba hablando de la palabra y la pastora me miraba como quien dice, y yo, pero es que yo tengo que seguirle llevando la palabra. Y lo que yo te estaba diciendo, después me dice ella, es que es tan profundo lo que tú tratas de llevarle que ellos lo niegan porque no tienen el Espíritu Santo. Al no tener el Espíritu Santo, no hay entendimiento, entonces hacen un reject, o sea, un rechazo a la palabra. Y yo dije, bueno, es posible que haya sido así como tú me dices, pero yo sentí en mi corazón decirlo y con amor y con dulzura lo expliqué. Y Dios hará. O sea, que hay cosas que uno tiene que soltar una pequeña palabra, pero no abundarle mucho, porque obviamente se aturde la gente. Y yo creo que yo lo aturdí un poquito. Pero bueno, en mi corazón y en el anhelo, ¿verdad?, de que recibieran lo que yo tenía. ¿Puede el creyente en Cristo tener la mente de Cristo? Pues claro que sí, porque tenemos el Espíritu Santo. Así que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos tener la mente de Cristo. Y usted me va a decir, parecería imposible, pero la palabra de Dios nos enseña que sí. Ahora bien, todo esto suena bonito. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? La Biblia nos dice claramente que Dios nos habla por su palabra continuamente, que es la Biblia, y nos da varios consejos para que nosotros podamos permitirle al Señor que Él pueda crear la mente de Cristo en nosotros. Pero ¿por qué digo permitirlo? Porque nosotros tenemos que tener el anhelo de que eso sea así. Y lo primero que tenemos que hacer para que podamos desarrollar la mente de Cristo es vivir de acuerdo a su voluntad. No lo que me parece, no lo que me gustaría, no lo que aquel me dice o el otro, sino lo que me dice la palabra que yo tengo que hacer. Por lo tanto, vivir bajo la voluntad de acuerdo a la palabra de Dios es el primer ingrediente necesario para que Dios pueda crear la mente de Cristo en nosotros. Segundo dato importante es actuar y pensar de la forma que Jesús lo hizo cuando vivió en la tierra, donde todo lo consultaba con el Padre y por cuenta suya no hablaba, sino hablaba y escuchaba primero lo que decía el Padre que dijera para entonces hablar. Nosotros como latinos tenemos un defecto que lo tenemos que reconocer, que disparamos de la baqueta rápido. Oiga, eso es algo que mira, ¡pop! Y ya disparan. No. Y eso es una cualidad latina. Estaba leyendo que eso nos dejó como herencia a los españoles, que también son así. Entonces, tenemos que aprender y ser un poquito más maduros de no disparar de la baqueta. La mayor parte de los latinos, ¿verdad?, no digo que todo el mundo, son así.
Y esto es un proceso donde hay veces que la gente no se da cuenta y hay una combinación que usted se va a reír cuando se la diga, una combinación de abrir la boca y meter la pata. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Y es importante que lo podamos entender porque no deberíamos de ser así. Hay que ser más cauteloso y pensar las cosas y decir, bueno, lo que está diciendo el hermanito no está tan errado que no vale la pena ni siquiera ya ponerme a discutir. ¿Por qué? Porque si se pone a discutir, posiblemente lo que hay entonces es una disidencia y se corta la comunicación y se convierte en una gritería. Y eso no es. Por lo tanto, tenemos que aprender a actuar y pensar y hablar lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Y si el Espíritu no dice que hagamos nada, hacer mutis. Por eso yo siempre le digo un adagio: si no tenemos nada bueno que decir, no decimos nada. Eso es el consejo más sabio. Veamos qué dice 1 Corintios 2:16 con respecto a esto. Dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo, del Señor? ¿Quién instruirá? Mas vosotros, y se refiere a su iglesia, tenemos la mente de Cristo. O sea que aquí hay un cuestionamiento sensato en nosotros que nos hace pensar detenidamente en esto. ¿Quién conoció la mente del Señor? O sea, no sabemos qué nos va a decir el Señor ante la situación que estamos viviendo. Muchas veces queremos proyectar nuestra imagen a base de las experiencias, a base del conocimiento intelectual, pero Dios no trabaja con nosotros así. ¿Por qué? Porque las cosas que Él tiene guardadas para nosotros son nuevas, son agradables y son perfectas. Dice la palabra, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que yo tengo guardado para mis hijos. Por lo tanto, hay veces que hay que ser neutro hasta que Dios nos dé la respuesta de lo que tenemos que hacer. Y es importante que tengamos esa pasividad, ese descanso para poder trabajar en esa manera. La palabra dice, venid los cansados y trabajados a mí porque yo os haré descansar, ligera es mi carga y fácil mi yugo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Oye, espera que yo te diga lo que vas a hacer. Obviamente lo que tenemos que hacer de trabajar y levantarnos todos los días no se refiere a eso. Eso es un deber que tenemos cada uno de nosotros. Pero lo que te está diciendo es cuando vienen situaciones donde tú tienes que pensar que eso inclusive podría ser tu trabajo, podría ser el hogar, podría ser diferentes cosas que tenemos que pasar, que no sabemos qué hacer. Espera en el tiempo del Señor que Él te va a dar la respuesta. Así que cuando leemos esta palabra y la analizamos, sí podemos tener la mente de Cristo. Y también tenemos que entender que crear la mente de Cristo para crecer a la estatura de un varón perfecto es un proceso transformatorio que comienza desde que conocemos a Cristo hasta que lleguemos al cielo. O sea, esto no es cuestión de microondas, metiste en un microondas 30 segundos, ya está caliente el café y tómatelo. No, no es así. ¿Por qué no es así? Interesante. Porque nosotros tenemos que madurar y nosotros tenemos un alma, un espíritu que habita en un cuerpo. Nuestra alma, asiento de nuestras emociones, tiene que procesar una serie de experiencias para que podamos madurar y entonces crecer poquito a poco en la maduración, y eso coge tiempo. Dice Isaías que el alfarero se sienta para moldear la vasija de barro. Tú y yo somos esa vasija de barro que coge tiempo, pero a medida que nos sometemos a Dios, esa vasija de barro va cogiendo una forma más perfecta hasta que llegamos a la estatura de un varón perfecto. Por eso tenemos que darnos tiempo, aprender con calma, no desesperarnos, y en medio de la tormenta, si todavía no tenemos la respuesta, estamos alabando a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él pelea la batalla por nosotros y nos da la guianza de lo que tenemos que hacer. Y esto es importante, porque si nosotros nos adelantamos al proceso, posiblemente nos vamos a equivocar. Pero si nosotros esperamos el tiempo de Dios, vemos los resultados positivos. ¿Por qué? Porque Él siempre peleará la batalla por nosotros y a favor de nosotros en todo momento. Así que yo quiero dejarle meridianamente claro un principio claro, que en medio de la adversidad descansemos en Él. Y dé tiempo a usted para botar la ansiedad, la angustia y la ira que le pueda provocar eso, se la tiene que entregar al Señor y Dios quita toda adversidad en nosotros. Amén. Esto es importante que lo podamos entender. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros analizar todos estos principios y practicarlos en nuestro mover diario de vida?
lo primero que tenemos que hacer, y lo hago en forma de pregunta, ¿miramos las cosas como Él las mira o las miramos de acuerdo a nuestra perspectiva? Porque esto es importante analizarlo. Cada uno de nosotros tiene diferentes perspectivas de las cosas. ¿Por qué? Porque hemos tenido diferentes experiencias en la vida. Hemos sido criados diferentes en diferentes ambientes. Es normal y natural que la perspectiva que tenemos hasta aquí sea diferente a la que tienen acá. La perspectiva que tiene tu esposa va a ser diferente a la que tiene tu esposo. La perspectiva que tiene el vecino de la realidad es diferente a la que tienes tú. Eso es normal y natural. Pero lo importante aquí es que como creyentes miremos de la óptica de Dios las cosas. ¿Cómo se hace eso? Aplicando esta palabra de Dios, escuchando la voz de Dios y obedeciendo a Dios. Que puede ser que sea contrario, que tú te desesperes, que digas, Dios mío, pero llevo tanto tiempo orando por esto y no veo resultado. Oye, aunque tú no lo veas, Dios está trabajando. Amén. Dios está trabajando. Y está trabajando a favor nuestro. Que esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el creyente camina por fe, no por las circunstancias. Quiere decir que no caminamos por vista, sino por fe. Porque por fe fue hecho aquellas cosas que no se veían y lo que se ve da certeza de lo que en fe se creía. Hebreos lo dice. Entonces, segundo punto importante es permitir hacer su voluntad para que prevalezca el reino de Dios y su justicia. Hacer su voluntad empieza por someternos a la voluntad, esperando el tiempo de Dios para que las cosas, ¿verdad?, ocurran. Cuando estamos caminando en esa dimensión, en ese principio, aquí es donde empieza la clave transformatoria de nuestra vida. Que esto es muy importante que lo entendamos. Escuche, nuestra alma, que es el asiento de las emociones, donde está la mente, es donde Dios trabaja con nosotros. Y es aquí donde podemos controlar la actividad de nuestra mente. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa, a las 3 de la mañana me llama el Espíritu Santo y vamos a orar, y estando llamándome el Espíritu Santo, me vienen a la mente problemas y situaciones de diversas cosas. ¿Sabes qué tengo que hacer? Ato y cancelo esa hora de maldad. Entro en un corito de alabanza, cae la unción y empieza la comunicación con Dios. ¿Por qué ocurre eso? Eso no es que usted esté en pecado. Es que el príncipe de este mundo se encarga de enviar espías de Satanás, entidades espirituales, para no solamente interrumpirle un sueño, sino desviarle la mente del propósito de Dios. Y ahí es donde usted tiene que entrar en alabanza, porque dice la palabra que en medio de la alabanza de su pueblo el Espíritu de Dios se mueve. Y cuando yo empiezo a alabarle, no tengo ni que reprenderlo, se va. ¿Por qué? Porque él trata de infiltrar el pensamiento para robarte la paz. Fíjese, y lo exhorto a que se autoanalice, que siempre que usted va a adorar, siempre surge una situación de que hay un pejo ladrando, que se habrá metido un pillo por allá, que si hay alguien por acá, que si un ruido se cayó por allá. Y todo es ¿para qué? Para distraerte. Mire, yo empiezo a orar por liberación. No falla que el celular suena. No cojo el celular y después llamo a una llamada equivocada. ¿Quién usted cree que hizo eso? Las tinieblas. Movió a una persona por allá, de donde sea, y llamó. Por eso yo pongo el silencio del celular. Les doy estos ejemplos porque, oye, me pasa a mí, le va a pasar a usted. Póngale el sello. Usted que está por internet, tenga esa práctica. Así que aquí hay dos cosas importantes primero que tenemos que ver. La mente de Cristo en nosotros va a controlar la actividad de nuestra mente y nuestras emociones. Porque nosotros somos seres humanos emocionales y no lo quita nadie. Las emociones están a flor de piel continuamente. Y Dios permitió que viviéramos y teniéramos esas emociones, escuche esto bien, para que tengamos sensibilidad con las demás personas. Pero lo importante de esto es que esas emociones sean debidamente controladas a la forma y la voluntad que el Padre quiere que sean controladas. ¿Por qué? Porque cuando esas emociones están cimentadas a la paz, usted puede entonces escuchar claramente la voz de Dios y puede discernir claramente lo que usted tiene que hacer.
Continuamente el enemigo va a estar tramando cómo puede dañar tus emociones, cómo puede hacerte equivocar, cómo puede ponerte triste, cómo puede causar depresión, cómo puede causar angustias, iras y contiendas. Eso es de continuo. Pero cuando tú entronizas la mente de Cristo, la paz inunda tu ser para que pueda funcionar hacia el propósito de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque la mente de Cristo tiene el poder para controlar toda actividad en nuestra mente. Cuando ponemos a Cristo al frente, cuando le adoramos a Él, usted nota cómo todo aquello negativo desaparece, cómo ese pensamiento que lo aturdía desaparece. ¿Por qué? Porque nos conectamos con una intimidad con el Señor, donde Él introniza su paz en nosotros, inunda todo nuestro ser y nosotros nos sentimos diferentes. ¿Qué hace esto en nosotros? Cuando estamos en esa paz, esperando la respuesta confiadamente, estamos en lo que se llama el reposo de Dios. El reposo de Dios es donde nosotros descansamos en Él porque tenemos confianza que no importa lo que se legisle, no importa los decretos, no importa lo que haga sutano, mengano, perencejo, sabemos quién nos está guardando. Entonces, esto es importante porque nuestro país y el mundo entero viven un bioterrorismo. Pero ese bioterrorismo no tiene parte ni suerte con nosotros si nosotros intronizamos la paz de Cristo con nosotros. Y sabemos quién nos ha guardado, quién nos guiará y quién nos va a salvar. Esa solución es importante que esté presente en nuestra vida, porque para este tiempo que nos toca vivir tenemos que permitir que la mente de Cristo tome lugar en nuestra vida. Vivimos en unos momentos donde necesitamos que Dios tome control de cada situación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos de apostasía. Mire, el tiempo que como iglesia nos tocó vivir es posiblemente el tiempo más difícil, pero también es el tiempo más glorioso. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia va a ser levantada viva al cielo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos desarrollar la mente de Cristo en nosotros, permitimos un derramamiento del Espíritu Santo a nuestro ser y eso trae un avivamiento donde nos inunda de paz y sabiduría con un espíritu de inteligencia y de consejería para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y eso a nosotros nos da una seguridad en quién hemos creído. Y esto es muy importante. Mire, Mateo 22:37 nos da una clave importante para entender lo que estamos hablando. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto está resumiendo, ¿verdad?, los mandamientos. Y empieza con ese, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, sigue después. Pero este es importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué le está diciendo eso a sus discípulos? Pues lo está diciendo porque cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, estamos cimentados completamente en Cristo Jesús y entonces nosotros estamos guardados, mire esto lo importante que es, con el poder redentor de la sangre del Cordero. Mire, lo más poderoso que existe es la sangre de Cristo. Y nosotros como creyentes tenemos que reconocer que ese poder en la sangre de Cristo, las tinieblas no lo pueden resistir. No lo pueden resistir. ¿Y por qué no lo pueden resistir? Porque es algo que no pueden imitar. Y al no poderlo imitar, están derrotados. Amén. La iglesia tiene que entender ese principio. Porque la iglesia vive bajo el poder de la unción de la resurrección. Y ese poder de la resurrección está en nosotros cuando tenemos la mente de Cristo y hemos creído lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que tenemos que ver a Dios como nuestro creador y nuestra solución a cualquier circunstancia. Oiga, pero yo tengo que hacer un aclarando en esto. Hay gente que está buscando trabajo y se sienta en la casa que le llegue el trabajo. Eso no es lo que estoy hablando. Vamos a hablar claro. Estamos hablando de que usted, como ser humano y profesional de la salud o profesional en la carrera que sea, usted tiene que accionar
para producir lo que tiene que producir. Pero cuando usted llega el momento y las situaciones donde usted tiene que tomar una decisión y está ahí con cuidado en lo que tiene que hacer, usted tiene que esperar la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo eterno, pero somos hijos de un rey que tiene poder sobre la tierra para bendecir nuestras vidas. Y esa bendición está a merced de nosotros cuando hemos creado una dependencia y vivimos en la intimidad de preguntarle a Dios todas las cosas que necesitamos preguntarle. Mire, a Dios le interesa, y esta mañana estaba hablando con la pastora, hasta lo que tú te vas a poner. Yo le pregunto, Señor, ¿a ti te gusta cómo estoy vestido? Y usted va a decir, qué locura. No. ¿Por qué? Porque yo quiero sentir que hablo con Él, sentir que estoy aprobado y sentir que Él verdaderamente guía mi vida. El día que yo no escucho la voz de Dios, yo me muero. Yo me muero, hermano, porque yo dependo de Él. Yo nada por cuenta propia hago. Y usted le va a parecer que es ridículo ese pastor. No. Tenemos que ser así. Cuando yo voy a salir para la calle y voy por el mismo sitio que voy, yo le digo, Señor, coja aquí a la izquierda, coja a la derecha. Y a veces me dice, coja a la derecha. Y la derecha es donde hay más tapón. Pero ¿qué pasa? Que de momento hay mucho tapón, y ya llegué. ¿Me entiende? Señor, necesito un estacionamiento, esto está lleno. Y bajo y ahí hay una señora saliendo y entro. De eso es que le estoy hablando. Esa cotidianidad de uso y costumbre de hablar con el Señor todas las cosas es algo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la solución de todo lo que hagamos, Dios la tiene en control. Dice la palabra, no se cae una hoja al piso si Él no lo tiene en consideración. Una vez para enseñar esto, un señor me dijo esta pregunta. ¿Puedes tú decirme cuántos pelos se te cayeron hoy? Imposible, pero yo sí lo sé. Me dio un cantazo, ¿verdad? Para que aprendiera. ¿Aprendiera qué? A que le consulte todas las cosas, a que tenga plena confianza de que Él tiene control de todo. Y eso hace a nosotros sentirnos en paz y seguridad de que nos llamó, que está el Espíritu Santo nos dejó en nosotros, nos guiará a toda verdad. ¿Para qué? Para que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Y esto es importante que lo entendamos. Así que tenemos que ver al Creador de todo en todo lo que ocurre como una solución y una condición que va a favor de nuestra vida en todo lo que hacemos. Si no lo hacemos así, la voluntad y la mentalidad retrógrada del hombre no convertido va a volver a tomar lugar en nosotros. Y entonces la vieja criatura ante la adversidad va a coger miedo. Y al coger miedo va a hacer lo que dice la corriente del mundo que haga. Y muy posiblemente te vas a equivocar porque no es lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás en intimidad con el Señor, el mundo se encarga de oprimirte. Es más, te dice, no vayas a la iglesia. No tienes que orar. No tienes que leer la Biblia. ¿Para qué tú vas a leer la Biblia si llevas tantos años orando y no ves nada? No, todo lo contrario. La persistencia y la insistencia da el éxito pleno en lo que hace. Mire, lo importante no es que empezaste la carrera y te caíste. Lo importante es que te levantaste para continuar la carrera y no dejaste perder el tiempo porque te caíste y fallaste. No. Todo lo contrario. Me caí y me levanto. Dice el justo 70 veces 7, perdonarás. Y no digo más de 70 veces 7 porque eso es enésima potencia. O sea, eso es siempre. Mire, nuestra mente carnal es donde las tinieblas escriben los pensamientos, los mensajes del enemigo en nuestra mente. Y esos mensajes del enemigo van hilados y casi siempre atados por nudo a nuestro pasado. De tal manera que cuando viene el pensamiento negativo, está atado a una debilidad o a algo que no hemos trabajado en nuestra vida, con la idea de crear una fortaleza mental de ese proceso. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a escuchar, yo me siento así, pero es que me pasó aquello, es que me pasó lo otro, y que por eso estoy así, automáticamente estás creando unos falsos conceptos donde ya Dios te lo había perdonado. Dice la palabra que Dios te perdonó esos pecados, los echó al fondo del mar y jamás se acordó.
¿Por qué tú le vas a permitir que el enemigo te mete ese pensamiento, crea una idea pasa a una fortaleza y una fortaleza domine tu forma de pensar, hablar y sentir? Hay que ser sabio. He aquí todas las cosas que hago son nuevas y nuevas cosas haré, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que el enemigo te va a acuartelar creando sonidos, imágenes distorsionadas, impresiones, dudas, confusiones, ira, deseos de venganza, miedo, con el fin de que asustarnos. Y así es que Él va a poder controlar nuestra alma y nuestro corazón si nosotros no renovamos nuestra mente en Cristo todos los días. Lo más que usa el enemigo es el miedo. El miedo a lo que nos vamos a enfrentar, el miedo a las circunstancias, el miedo a lo que escuchamos en la televisión, el miedo a lo que escuchamos en internet. Y yo no te digo que tú no te enteres de las cosas, pero no podemos dejar de infligir miedo en todo lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque eso es una herramienta que usa el enemigo para las personas no redimidas. La pregunta es si nosotros permitimos que eso domine nuestro ser o imponemos el criterio de Cristo creyéndole a Cristo. Ahí es que está la diferencia. Y nosotros tenemos que estar preparados para enfocarnos en lo que Dios dice que es. Por lo tanto, hay que llenarse de esta palabra. Mire, hermano, que no es recitarla de memoria, porque esto no es un cuento ni una novela. Estos son realidades vivenciales que cada vez que usted la analiza y la aplica a usted mismo, se renueva día a día. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de ver las cosas es diferente. Por eso yo le digo a usted que necesitamos todos y cada uno de nosotros renovar nuestra mente a diario. Y en medio de la adversidad, darnos la oportunidad de adorar al Señor y reposar en Él. Esto es bien importante que lo entendamos y lo practiquemos, que no se quede en el tintero sin bajarla a nuestro corazón. Mire, el Espíritu Santo es el dueño de nuestro ser. Pero en la medida que nosotros trabajamos con el Espíritu Santo, nosotros le permitimos a Dios trabajar con nosotros. Sin embargo, si actuamos de una manera diferente, entonces quien trabaja con nosotros es el miedo, la angustia y el desasosiego. ¿Y usted cree que Dios está ahí? Como diría Pablo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nos va a mantener el enemigo asustado y el miedo es paralizante. Pero cuando usted vive en la confianza del Señor, nada ni nadie lo puede detener. Y entonces usted puede ver lo que no ha visto, entender lo que no entendía y tener la paz que nunca había tenido. Amén. Yo creo que eso merece un aplauso al Señor, que es el que la da. Cuando nosotros permitimos tener la mente de Cristo porque la cultivamos y nos relacionamos completamente en intimidad continua con Él, nosotros empezamos a ver y a entender las cosas que nunca habíamos entendido ni habíamos visto. ¿Por qué? Porque entonces conocemos en profundidad por qué están pasando las cosas y qué planes tiene Dios ante la adversidad que hay allá afuera. No miramos la adversidad, sino miramos el propósito de esa adversidad porque Dios nos quiere mostrar algo que Él quiere hacer en medio de esa adversidad. Quiero decir, y me explico, Dios permite todo lo que está pasando porque Él es soberano. Pero Dios en medio de esa adversidad tiene un propósito para su pueblo. Fíjese que empezamos a hablar de Daniel, interesante tema. Y terminó el rey Nabucodonosor reconociendo el Dios de los tres israelitas, porque en medio del fuego que le subió 7 veces más la temperatura, él vio un cuarto silueta de hombre y lo pudo denunciar un hombre. Ese era Jesús. ¿Qué nos enseña esa palabra? Nos enseña que Él está con nosotros en medio de toda la adversidad y que Él nos guardará. Pero fíjese y llama la atención la actitud de ellos. Sea que Dios nos salve, sea que muramos, para Cristo somos. ¿Quién nos enseña esto? Que ellos iban en la seguridad de que el Dios que les servía no los iba a dejar en vergüenza y que los iba a guardar.
Y el rey Nabucodonosor tuvo que admitir que Dios estaba en medio de ellos, de tal manera que hizo que todo el pueblo en aquel entonces adorara al rey de los hebreos. Similarmente ahora, porque los tiempos son cíclicos y se repiten de diferentes maneras, pero son las mismas cosas, aunque sean circunstancias diferentes, está pasando ahora. Si usted analiza bien todo lo que estamos pasando, es para que el pueblo y la iglesia despierte y se dé cuenta de la autoridad y poder que tiene, que por estar muy cómoda no se ha dado cuenta del poder que tiene. Amén. Y nosotros tenemos ese poder, esa autoridad. Porque acuérdese que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y que no vivimos nosotros mismos, sino Cristo en nosotros. Que es un privilegio extraordinario, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo somos guiados con Él en Él para poder y autoridad y manifestarse. Mira, 1 Corintios 2:14 te lo dice claramente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. Porque para él son locuras y no las puede entender. Esas son la gente que no tienen el Espíritu Santo. Porque se ha de discernir espiritualmente. Quiere decir que vivimos ante un gobierno que no conoce a Dios. Vivimos en unos líderes que no conocen a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar que las cosas que han ocurrido, ellos lo están haciendo porque Dios lo ha permitido para glorificar tu santo y bendito nombre. Por eso digo que todo lo que está ocurriendo es cumplimiento de esta palabra. Y sabemos que Dios va a levantar su pueblo. Pero es necesario que estas cosas ocurran para que el pueblo esté despierto y nos unifiquemos todos, porque Él viene a buscar una iglesia pura, santa, sin arrugas y sin mancha, que esté en adoración a Él. Por lo tanto, esa iglesia somos tú y yo. Y a veces todas estas cosas que están pasando son necesarios que las vivamos para que podamos entender que tenemos que buscar de Cristo, cimentarnos y solidificarnos con Él para caminar juntos en armonía y Él pueda cumplir la palabra que ha dado de levantar su pueblo. Así que todo esto es parte de lo que tenemos que vivir. Y ahí te lo está diciendo claro. Por eso el hombre natural no va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No podemos esperar que ellos vayan a entender eso, aunque hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque si no tienen el Espíritu de Dios, no lo podrán discernir. Pero tú y yo que tenemos el Espíritu de Dios, sí lo podemos discernir. Amén. Esto es importante que lo podamos entender. Y que cada día tenemos que permitir renovar nuestra mente buscando en intimidad a Cristo todos los días de nuestra vida. Tenemos que ser insistentes en esto, preponderantes encima de todo, porque solo así y únicamente así, a través de orar, de ayunar y de congregarnos, nuestras acciones, pensamientos y el actuar va a ir conforme a la voluntad del Padre. No es de otra. Porque las emociones nos van a querer desviar, pero nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, porque aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Fortalezas son las ideas que te siembra el mundo. Fortalezas son las ideas que te siembra el periodismo a través de la televisión. Fortalezas son las ideas que te siembran las noticias. Pero si tenemos el pensamiento cautivo, la obediencia, podemos ver esas noticias y detrás podemos entender el propósito de Dios en esa noticia. ¿Hago entender? Y por lo tanto tenemos paz en nuestro corazón porque sabemos en quién hemos creído. Porque no caminamos, Señor, por circunstancia, caminamos por fe. Amén. Así que sabiendo esto y sabiendo que el Espíritu Santo está dispuesto, nosotros debemos de coger un hábito y costumbre de leer esta palabra y tratar de retener lo más que se pueda, porque el Espíritu Santo lo hace en nosotros, para que nosotros podamos tener acciones y palabras que sean guiadas por el Espíritu Santo y la forma de pensar en nuestra mente continua. Esa es la clave. Yo no puedo coger la novela de Corintellado para que me enseñe a pensar, a conocer a Cristo. Tengo que coger la Biblia. Porque la Biblia es la palabra más profética y exacta
donde se ha cumplido de principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, y se cumplirá. Y aquí hay unas promesas para el pueblo de Dios que nosotros las anhelamos, pero tenemos que conocerlas. Por lo tanto, tenemos que perseguirlas en continuidad de leer la palabra. ¿Qué va a pasar cuando nos metemos con esta palabra? Hay un discernimiento de espíritu amplificado y detallado para establecer su reino. De tal manera que cuando vemos las noticias, podemos cross-matchar. Un cross-matching quiere decir como un pareo en buen español, con la palabra de Dios. Cada vez que yo escucho las noticias y veo esto, digo, ven acá. Si yo tengo un libro que se llama Apocalipsis, que antes de que ella termine de decirle esa noticia, ya está escrita aquí. Entonces, cuando tú puedes hacer ese pareo, ese cross-matching, medicina es cross-matching, pero bueno, el pareo, tú puedes llegar a la conclusión y entendimiento de que eso está escrito y se va a cumplir. Y entonces hay paz en tu corazón para entender la noticia, que en lugar de causar bioterrorismo en nosotros, causa ¿qué? Gozo y alegría. ¿Por qué? Porque es cumplimiento de la palabra y sabemos que la iglesia va a ser levantada. Amén. Y que eso es cumplimiento de la palabra. Y esa es nuestra paz y nuestro gozo. Así que miremos las cosas semejantes, la miraba Jesús, que aquí es donde se forma el hombre y la mujer espiritual, porque nos mantenemos en continua intimidad con Él. ¿Qué es importante esto aquí? Que para poder entender lo que hizo Jesús en la tierra, tenemos que actuar similarmente Él hacía. Él no hablaba por cuenta propia, sino hablaba lo que el Padre le decía. Por lo tanto, Él seguía las instrucciones del Padre. Y nosotros similarmente tenemos que seguir las instrucciones de Cristo. Mire, a Dios le importa todo lo que hacemos. Todo. No hay nada que podamos hacer que a Él no le interese. ¿Y sabes qué, dónde más se goza? Que le consultemos a Él. ¿Por qué? Porque el consultarle a Él crea una dependencia de Él y eso trae una obediencia y la obediencia trae autoridad y la autoridad viene con la manifestación del poder de Dios para tu vida. Amén. Entonces, esto es un mecanismo, esto es un engranaje que va así, ¿verdad? Que cada diente de la rueda tiene que estar perfectamente unido y eso ocurre cuando hacemos una relación de intimidad continuamente con Dios. Mire, esto es algo que lo dije el otro día, no sé si fue en la emisora de radio, pero mencioné claramente que nosotros no podemos ser agresivos contra el gobierno. Eso no quiere decir que lo que está mal no lo denunciemos, tenemos que denunciar, pero denunciarlo con respeto, con orden, de tal manera que la gente pueda ver lo que está mal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a orar por los gobernantes, a orar por los que están en inminencia, como ahorita le estaba diciendo. Pero ciertamente dejarles sentir claramente que no estamos de acuerdo en lo que están haciendo con respeto y con orden. ¿Por qué tenemos que actuar de esa manera? Porque sabemos que todo esto tiene que ocurrir y está dentro de la soberanía de Dios. Y con propósitos, oiga bien, que aunque se ven contrario y el mundo te lo quiere vender contrario, ese propósito es a favor nuestro. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el cumplimiento de esta palabra me dice claramente que estas cosas tienen que ocurrir y el que persevera hasta el fin estará conmigo. Entonces somos nosotros como pueblo de Dios. Entonces cuando usted y yo perseveramos firme, con plena mansedumbre y fe y en el descanso de Dios, Dios actúa en favor de nosotros. Mire este ejemplo, y el Espíritu Santo me lo trae ahora. Cuando un bebé nace, está acostado todo el tiempo. Y después aprende a sentarse. Y después aprende a pararse, no sin antes gatear, para poder desarrollar todas las áreas neurológicas hasta que se puede entonces parar. Después empieza a caminar lentamente hasta que termina corriendo. Fíjese ese ejemplo que el Espíritu Santo nos está trayendo. Cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, es cuando empezamos a desarrollar todas las partes espirituales que son necesarias para caminar y correr en victoria. Usted no empieza corriendo en el Evangelio, usted empieza en descanso y empezando a escuchar lo que dice Dios para que entonces se pueda sentar, luego pararse y luego correr. Y esto es importante porque mientras hacemos esto nos damos la oportunidad que en medio de la adversidad alabamos al Rey,
No por lo que está ocurriendo, sino por las promesas que hemos tenido de que el cumplimiento de la palabra se cumplirá como escrito está. Amén. Así que mire como Juan 8:20, por favor, Gabriela, 8:28, corrí, 8:28. Y les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Miren, si usted tiene la oportunidad de mirar esa pared allá arriba que está sin pintar, dice el yo soy. Así fue que el Señor me llamó cuando yo ni lo conocía, porque esto era una clínica de medicina bioenergética. Y Él me hizo en brocha gorda escribir el yo soy. Entonces yo procuré conocer el yo soy. Así fue que llamó a Moisés. Así me llamó también a mí. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo he tenido que aprender y sigo aprendiendo todos los días. Que yo tengo que conocer a mi Creador y mantener una relación íntima con Él. De tal manera que yo pueda desarrollar mi vida conforme al propósito. Dios me dio vida para vivir en esta época. Hasta que yo no conocía a Dios, mi vida era una vida completamente materializada, llena de orgullo, llena de intelecto y necesidad de reconocimiento. ¿Por qué? Porque no conocía el origen de mi creación. No conocía a mi Creador. Y usted va a decir, pero tremendo éxito, conferenciante. Eso es pura, oiga bien, estiércol. ¿Ok? Oiga cómo lo estoy diciendo, estiércol. ¿Por qué? Porque realmente no estaba respondiendo al propósito que Dios me llamó. Cuando Él me llama y empieza a explicar sus propósitos en mi vida, empiezo yo a conocer el yo soy. Y todo esto es un proceso donde yo tuve que dejar que Él desmantelara toda la porquería que existía en mí para poder relacionarme en pureza e integridad, entregándome todos los días a Él. Porque la gente cree que la conversión es un día y se acabó. No, hermano, nosotros nos convertimos todos los días. Esto es todos los días. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne y la carne es sangre. Muchas veces quiere actuar por encima del propósito de Dios, pero cuando andamos sometidos a Él, nos damos cuenta que no es así. Y esto es un aprendizaje de todos los días. Y usted prueba eso, mire, ¿cuántas veces usted está hablando y de momento sale con estupideces que no tiene razón ni ser? Pero usted llama a su espíritu a la coidonía y dice, Señor, ¿pero qué estoy hablando? Y trae cosas del viejo pasado de la vieja criatura que lo que hacen es traer discordancia a lo que están escuchando y separación. ¿Cuántos hogares no viven donde el esposo empieza a hablar disparate, la esposa habla disparate y el hombre lo que quiere es irse para la calle y dejar ese revuelo en la casa? Yo no sé si a usted le había pasado, pero a mí me pasaba antes de conocer a Cristo. Y no me daba cuenta. ¿Por qué no me daba cuenta? Porque no había conocido al caballero de la cruz. Pero cuando lo conozco a Él me doy cuenta que entonces yo no estaba conforme a la voluntad del Padre. No vivía en obediencia porque tampoco le conocía. Pero cuando le empiezo a conocer, veo la necesidad de relacionarme íntimamente con Él. Yo fui alcohólico, yo se lo he contado a ustedes. Yo no podía por mí mismo quitarme el alcohol de encima. Podía estar 2 semanas sin tomar y el otro viernes me tomaba las 2 semanas y la añadidura del fin de semana. Entonces era un fracaso. Pero cuando se lo entregué a Dios, porque no tenemos lucha carne contra sangre ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades espirituales de este siglo, entonces yo le pedí que me lo quitara y puse algo bien doloroso al cuerpo humano, que me sepa excremento el día que coja la próxima cerveza. No pasó una semana, vino la equivocación y el recuerdo de lo que pedí. Solo así fue libertado. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Estuve dispuesto a sacrificar este cuerpo porque un sabor excremento en la boca con una cerveza es algo bien desagradable. Pero lo hice con el propósito de cumplir su propósito en mi vida. Y no tuve problema en hacerlo. Créame, no hay mejor medicina que esa. No hay mejor medicina. ¿Por qué? Porque quedó grabado en mi mente para el resto de mis días. Y ahí no va a haber equivocación.
Mire, Hebreos 4:15 nos habla claramente esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando nosotros entendemos esta palabra, que tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros en nuestras debilidades, en nuestras fallas, y que nos perdona todos nuestros pecados, y que su misericordia es desde la tierra hasta los cielos. Sabemos que todos los pecados son perdonados, pero nosotros tenemos que trabajar con esto para que podamos cada día corregirnos y la imagen y semejanza de nuestro Creador se pueda plasmar en nuestra alma, porque es en nuestra alma que se va a plasmar. Pero nosotros tenemos que trabajar esto. ¿Por qué? Porque cuando apelamos a Él para que nos ayude a lo que tenemos que hacer, Él está dispuesto a hacerlo. La pregunta es, ¿cuántos sacrificios estás tú dispuesto a pagar para que tu alma sea llena del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque lo que se va a levantar no es este cuerpo. Lo que se va a levantar es el cuerpo espiritual, el espíritu y el alma. Yo quiero decirte algo, que el espíritu y el alma tienen la misma silueta y fase que físicamente tenemos. Qué lindo, por eso dice que allá en el cielo nos conoceremos tal y como fuimos. Y es interesante, ¿por qué? Porque vamos a reconocer el cumplimiento de la palabra todo el tiempo. Jesús demostró que nosotros podemos dominar el pensamiento y este cuerpo a través de aplicar esa palabra continuamente en nosotros. Fíjese cómo Hebreos 5:9 al 10 te lo explica. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, dice ahí, que lo obedecen. O sea, ¿quién fue perfeccionado? Jesús, el que hizo un nuevo y mejor pacto por nosotros, el autor de la eterna salvación, el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, que cuando Él dice, yo soy el autor y el consumador de nuestra fe, autor de la eterna salvación para los que lo obedecen, quiere decir que eso somos nosotros los que lo obedecemos, que podemos adquirir la salvación eterna porque podemos equivocarnos, nos arrepentimos y Él nos acepta otra vez. O sea, que Él sabe que somos imperfectos, que somos débiles, que somos frágiles, que fallamos. Pero con todo y eso, nos arropa la misericordia y nos hace aceptos a Él. ¿Para qué? Para una eterna salvación, porque le hemos obedecido. Hermano, aquí no hay forma que tú pierdas. Es sencillamente buscarle en espíritu y en verdad para el cumplimiento de la palabra sobre nuestra vida. Y Él nos acepta tal y como fuimos. El versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir, Melquisedec en última instancia es Dios mismo. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden que Dios mismo estableció. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo pudiéramos entrar en la eterna salvación, simplemente reconociendo que somos débiles y frágiles, pero estamos arrepentidos del pecado y estamos dispuestos a corregir a través del conocimiento de la palabra de Dios en una intimidad continuamente con Él. Mire, usted puede estar guiando y hablando con Dios y Dios lo está escuchando. Usted puede estarse bañando y Dios lo está escuchando. Usted puede estar adorando a Dios a través del medio del tapón y no se desespera. Y Dios está ahí con usted. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esa continuidad de intimidad hay que mantenerla vigente. Y cuando viene una noticia como venga, usted está tranquilo, porque yo sé que mi Redentor vive. Y esto es importante. Mire, quizás tú sientes, es que llevo tiempo orando por esto y mi hijo no viene al camino. Yo no sé si usted tiene eso, yo tengo un hijo así. Y llevo orando tiempo y no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que aunque tú y yo no veamos, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Ahora, Dios va a trabajar porque le hemos delegado a Él la situación, hemos creído en Él, mantenemos una relación con Él, cumplimos con leer la palabra y hacemos todo de acuerdo a la palabra. Y ¿sabes una cosa?
cuando tú y yo caminamos en esa textura, Dios está comprometido contigo en cumplir lo que te dijo. Y Él lo hará. Pero tú y yo no somos quienes para ponerle tiempo a la gente. No. Tenemos que saber esperar en el tiempo del Señor. Y esto es importante porque muchas veces como cristianos tenemos problemas con el tiempo. Ay, pero llevo tanto tiempo y no veo resultados. Y veo las cosas peores cada día. Yo te quiero decir algo. Aquellos que pescaban y han pescado, si no se lo cuento porque a mí me encantaba pescar. Uno de los peces que más anhela un pescador coger es un marlin. Y yo tuve uno enganchado y lo perdí. Lamentablemente. Pero te quiero decir algo. Aprendí mucho de los pescadores que estaban conmigo. Y me enseñaron que cuando más difícil se pone la pelea del marlin es cuando más rápido se va a entregar. Y uno tiene que tener esto en consideración porque así mismo es la vida del cristiano. Cuando tú llevas mucho tiempo peleando y dices, ay Dios mío, yo creo que yo no voy a orar más por esto. No, al contrario. Ahora es que hay que orar más. Porque eso es como en marlin. Cuando se ponen las cosas peores es cuando más rápido se van a arreglar. Así que cuando más el mundo dice que va a ser tirar y jalar y más órdenes y decretos salgan, más rápido es nuestra redención. Amén. Así que no te desanimes. Dios te está escuchando y nunca te va a abandonar. Solo cree como hizo Jesús y descansa en su fuerza para que podamos investirnos del poder y la autoridad de Cristo para vencer. Acuérdate de eso. Mateo 11:29, con eso nos vamos para que adoración pueda pasar. Mira lo que te dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas. Mira, yo quiero que analicemos rápidamente esto, porque sé que tengo que terminar. Llevad mi yugo sobre nosotros se refiere a llevar la carga que Él ha puesto sobre nosotros, que no es otra cosa que la soberanía de Dios permitiendo que la carga que cae sobre nuestros hombros produzca un estatus de madurez, confianza y fe en Él. Mi yugo sobre vosotros. Y entonces te dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, que no voy a protestar por lo que estoy pasando, que no me voy a quejar por las dolencias, que no me voy a quejar porque no veo los resultados, sino que voy a depositar la confianza de que Él está a cargo de la situación. Vaya entendiendo cómo dice la palabra. Dice, soy manso y humilde de corazón. Ser manso y humilde de corazón, te lo dijo Jesús a sus discípulos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque cuando somos mansos y humildes de corazón, entonces le permites a Dios trabajar en la situación. Tú no estás a cargo entonces de la situación, sino Él. Y eso es lo que Él quiere. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que aún más todavía, cuando tú eres manso y humilde y entiendes que yo estoy a cargo de la situación, siéntate ahí que voy a poner el enemigo bajo los pies tuyos. Amén. Hácelo de verdad porque es para Cristo. Lo dice el salmista. Descansa hasta que ponga bajo la estrada de tus pies al enemigo. Y esto es importante que lo entendamos. Por lo tanto, las cargas que nos quieren atribular, pónselas a Él y verás que no hay ansiedad, miedo ni angustia que te pueda dañar en medio de la adversidad. Así que yo los invito a que tomemos ese modelo de Cristo, que nunca ha perdido una batalla y que siempre pelea en favor de nosotros. Amén. Vamos a orar en esa dirección. Quiero que usted presente todas las situaciones que tiene y adoración vaya acomodándose para que seamos libertados, sanados y restaurados y verá cómo nuestra vida cambia por completo, las preocupaciones dejan de existir y entonces miramos las cosas desde la óptica de Cristo, no desde la óptica del hombre ni del mundo que te quiere presentar un cuadro preocupante lleno de malas noticias, de miedo y angustia ante un bioterrorismo que no va a tener efecto en el creyente porque es Dios el que está a cargo de todo. Amén. Así que yo quiero que usted presente las cargas al Señor y le haga así. Vamos a orar en esta manera para que usted entregue. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti
entregándote todas nuestras angustias, iras, coraje, desasosiego, miedo, que el enemigo ha querido poner a través de las informaciones de noticias y etcétera, 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 que no vamos a mencionar, pero que el Señor, de una manera indirecta y muchas veces directa, tiene unos efectos nocivos, porque de alguna manera hemos permitido que esto penetre en nosotros. Hoy nos hemos dado cuenta de que tú tienes unos propósitos mayores de bendición para nuestra vida. Tienes unos propósitos de excelencia para nuestra vida. Así que te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que en medio de todo esto, la soberanía tuya abarca mucho más allá de lo que podemos ver, hablar y pensar. Y nosotros estamos en el descanso pleno de tu verdad para recibir la paz y el gozo y la sabiduría en medio de esta adversidad. Te pedimos en el nombre de Jesús todas estas cosas, sabiendo que tú los estás escuchando y que lo harás mejor de lo que pedimos y pensamos. Y todo para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Den un aplauso y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores.